Hola a todas y todos los que nos están viendo. Estamos siguiendo con nuestros conversatorios para presentar fotografía y política eh, a través de básicamente la imagen impresa. Tenemos un invitado de lujo hoy día, como siempre, por supuesto. Hoy día estamos con Sergio Marras, chileno, que está actualmente radicado en España, ha pasado mucho tiempo también en Londres. Sergio sacó la definición de su propia página, un profesional multidisciplinario que está enfocado en las artes y las comunicaciones, licenciado en Periodismo y Sociología por la Universidad Católica de Chile, con un máster y un doctorado en Literatura Hispanoamericana de la Universidad de Chile. Trabaja como escritor, como fotógrafo, como productor ejecutivo también de Ornitorrinco para diversos medios impresos y audiovisuales en América Latina, en Estados Unidos, en China y en España. Entre sus trabajos publicados encontramos novelas, libros de periodismo y fotografía. Empezó a trabajar en Chile a principios de los 70 como fotógrafo, pero luego siguió una etapa formativa en España, volvió a Chile, volvió a salir y sobre todo eso queremos conversar con Sergio hoy día porque desde nuestra visión curatorial, Sergio representa un eslabón muy importante en la historia que queremos eh, nosotros proponer también como lo que es la historia de nuestra fotografía y particularmente una que nos parece que no ha sido vista con toda la preeminencia que requiere como es la fotografía impresa. Entonces, queremos aprovechar de tenerlo aquí como testigo privilegiado de toda esa época. Y nada, tú empezaste, Sergio, a trabajar ya durante la UP como fotógrafo en Chile. Sí, antes, el 69-70, ya empecé a, bueno, no a trabajar exactamente, pero en esa época era bien interesante que tú hacías las cosas porque sí, un poco, ¿no? Entonces, se salía, yo la primera cámara tuve el año 69 y salía a hacer con otra gente, se hacía en grupo en general, salíamos a hacer fotos de todo lo que pilláramos, ¿no? Y gracias a eso logramos juntar una cantidad de negativos grande, ¿no? Y que después pudimos, en ese tiempo habría que tener muy en cuenta lo que era la tecnología de la época, ¿no? Sobre todo en el tema de la impresión, ¿no? Porque tú podías tener excelentes negativos y no tenías cómo imprimirlos, ¿no? Cómo imprimirlos bien. Me refiero a la impresión de Offset. las revistas, offset, etcétera, ¿no? Entonces, trabajábamos, era el amor a capturar imágenes porque no había imágenes en el fondo, ¿no? No había imágenes. O sea, hasta el 73 y un poco antes, a partir del 69, se produce una cierta profusión de imágenes porque llega cine de afuera. La imagen era el cine, la televisión no existía. Los periódicos tenían, no sé si los han visto, los deben haber visto ustedes, cómo eran, ¿no? Era una impresión muy mala, ¿no? Las grandes revistas eran nada, ¿no? Las revistas, incluso las revistas eróticas, ¿no? De la época, ¿no? Nada. Era nada, ¿no? Entonces cuando llegaban revistas, yo me acuerdo, como el Life, ¿no? Como Oggi, una revista que era como el Life italiano, ¿no? Que mi abuela italiana la traía. Era como entrar al mundo, era una fiesta de colores, de imágenes, del tipo de cámara que se usaba también, ¿no? Tener una cámara en Chile en esa época era un absoluto lujo, ¿no? Que yo lo tuve gracias a que un hermano mayor me la regaló y que fue lo único caro que tuve en mi vida, que tampoco era para tanto. Oye, y tú con esos negativos, entonces, ¿qué hacían con ellos? ¿Imprimías alguno? ¿Lograste? Sí, hacíamos copias y hacíamos exposiciones, ¿no? Hacíamos exposiciones. Nosotros teníamos un grupo que se llamaba La Sexta Experiencia, ¿no? En la universidad, en que eh, hacíamos teatro, hacíamos exposiciones, hacíamos presentaciones audiovisuales, ¿no? En esa época, imagínate, la gran tecnología eran los diaporamas, ¿no? ¿No? Sí. Entonces tenemos una gran cantidad de diapositivos, afortunadamente, ¿no? Eh, que se sincronizaban con un pulso magnético, ¿no? Y
con 6 proyectoras, que era ya lo último, ya lo increíble, ¿no? Que se, se proyectaban en las paredes, en el fondo, que tampoco había pantallas para eso, ¿no? De ese Eh, tiempo, ¿Sí? ¿cuáles eran los referentes que tenían ustedes así como masa crítica Sí, autoral? mira, yo te Bien? mentiría si te dijera que teníamos alguno especial, porque no llegaba a Chile, era muy difícil que llegaran cosas, ¿no? Entonces era puro brainstorming entre nosotros y cosas que iban apareciendo, ¿no? Que iban, eh, no era mucho más, ¿no? Porque lo que más llegaba, yo me acuerdo, y esto puede ser divertido, digamos, porque cuando llegan las películas de James Bond, ¿no? Es una fiesta de la imagen, ¿no? Eso es una cosa que, además de que tenía una cosa cultural que hoy día puede ser políticamente incorrecta, digamos, eh, tenía una visión del mundo que para un niño de la época, ¿no? Cuando, o sea, cuando llega James Bond yo tenía, no sé, 11 años, ¿no? Eh, que te abre el mundo, o sea, la imagen de Europa era esa, ¿no? Era esa, porque todo lo demás, ¿dónde podías ver tus fotos de obras de arte? En la enciclopedia, que era todo eh, muy difícil de acceder, ¿no? Entonces, realmente lo pop llega, ¿no? Con las películas de ficción, ¿no? Eh, hasta ahí, hasta James Bond, ¿qué teníamos? Teníamos las películas de cowboys, ¿no? Que eran al final muy lateras, eran cowboys y películas de guerra, ¿no? Sí. Claro, no había nada más. Entonces, cuando llega esto otro, que claro, visto desde hoy podría tener miles de defectos, ¿no? Seguramente, pero para un niño de la época es una explosión, ¿no? De imágenes, y ya un poquito después empiezan a llegar las películas ya con la UP, digamos, ¿no? Y empiezan a llegar las películas suecas y de todo de Europa del Este, las películas francesas llegan a los cines. Antes se podían ver si tú ibas a los institutos binacionales, pero eso era una cosa muy de élite, ¿no? Entonces, Oye, eh, y esos diaporamas, esas cosas que tú hacías, ¿a quién se los mostrabas? ¿Estamos eh, hablando de 70, 00 en este momento? No, antes, Antes. 68, Bueno, 68. ya. Mira, nosotros teníamos todos los años un happening, ¿no? El happening de la época, ¿no? Que era una especie de gran performance que la hacíamos en un teatro de la universidad, ¿no? Teníamos, todo eso en la Universidad de Chile, es lo que estás contando. Era, Era este grupo que te digo, la sexta experiencia, que se llamaba, ¿no? Porque rápidamente les cuento por qué la sexta experiencia, digamos, era porque era nacer, diferenciarse, ¿no? O sea, tomar distancia una cosa muy de psicología social, éramos casi todos sociólogos, ¿no? Eh, Comunicarse, ¿no? Todo el proceso del niño desde que nace, amar, frustrarse profundamente, y allí venía la sexta experiencia, ¿no? Era como la explosión hacia afuera, ¿no? Y claro, y eso significaba, bueno, la píldora anticonceptiva, significaba, por primera vez yo creo que los jóvenes se pueden plantear, los jóvenes me refiero a los jóvenes en general, hombres y mujeres, tener unas relaciones de todo tipo, ¿no? Incluidas las sexuales, por supuesto, de una manera natural, mucho más natural, ¿no? Eh, Todo eso se junta, ¿no? Y en una cosa que también llega toda la música, ¿no es cierto? Llegan, bueno, los Beatles, los Rolling Stones, ya con canciones y letras completamente distintas a lo que se escuchaba antes, ¿no? En Chile antes de eso, ¿qué era? Bolero, la cueca, ¿no? Y la nueva ola, que era interesante la nueva ola, pero comparado con lo otro no tenía punto de comparación. Ujú. Oye, y entonces esos happenings ocurrían en el ambiente universitario. Sí, ujú, sí. Y tenía, así como no habían estos internacionales, ¿cuáles eran tus referentes locales? ¿Quiénes eran para ti fotógrafos aquí? O no eran nomás, No, 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 yo te digo, no había, porque imagínate, si yo tenía en esa época 18 años, los fotógrafos conocidos que estaban empezando, bueno, yo tuve clases con el legendario Bob Borowitz, ¿no? Eh, Poirot estaba entrando, ¿no?
pero no había mucho más, porque además no había tanta comunicación, no es como ahora que tú te metes a las redes sociales o a los diarios en internet y te bombardean con ofertas para ver, ¿no? Eso no existía. Entonces, alrededor de la universidad, yo en esa época era ayudante en la Escuela de Artes de la Comunicación, que también fue un gran invento de David Benavente y de la Reforma Universitaria, y ahí se gesta gente como, bueno, como Cristian Sánchez, como Ricardo Larraín, ¿no? O sea, un grupo de gente entre las que pasaban cosas, ¿no? Pero yo no te podría decir que habían grandes referentes. Ahora, indudablemente que a partir del año 69 ya tú empiezas a tener a Fellini, a Antonioni, etcétera, todo el cine italiano, todo el cine de la Nouvelle Vague francesa, ¿no? Sí. Ya ahí empieza a cambiar la cosa, ¿no? Pero era una cosa que la podías mirar, porque ¿cuándo ibas a poder hacer un plano secuencia como hacían Claro, los, una película. los cineastas húngaros o hacer una película? Yo me acuerdo, por ejemplo, que en esa época el Canal 13 era un canal universitario y había un taller de creación del Canal 13 en la Vicerrectoría de Comunicaciones en que hacíamos lo que podíamos, ¿no? Y estaban empezando los videos, todavía no había video portátil, ¿no? O sea, entonces todo se tenía que hacer en estudio, en unos grandes grabadores de video. Y para hacer cualquier cosa interesante había que hacerlo en cine de 16 milímetros, ¿no? Con unas cámaras que o sea, había que ser un maestro de la fotografía para no equivocarte, ¿no? Porque tampoco había mucha película para votar, ¿no? Mira, era tanto que nunca se hacían positivos, ¿no? Como eran para la televisión, se hacían todos negativos, ¿no? Y el negativo, al tirarlo al aire, se positivaba electrónicamente, ¿no? Porque no había plata para eh, hacer otra cosa. Y ahí, bueno, uno de los grandes referentes también en esa época es Patricio Guzmán, de los chilenos, digamos, ¿no? Están empezando los cineastas, pero todo eso a fines de los 60, ¿no? Bueno, un montón de cineastas, Caulen, Elio Soto y otros, ¿no? ¿Tú acercaste Litín, ¿no? al mundo editorial? ¿Viene del mismo tiempo de la fotografía, de aquellos finales de los 60 o eso? No, el mundo editorial, mira, es en los 80, yo ya vuelvo de España y, y no había editoriales, o sea, porque, bueno, había muchas editoriales antes de Pinochet, digamos, pero allí se acaban y quedan solo las editoriales, digamos, oficialistas, por llamarlo de alguna manera. Y, y no había ningún tipo de publicación. Entonces, con un gran amigo, Antonio Gil, que lo deben conocer, poeta y narrador, un día dijimos, bueno, porque queríamos editar nuestras cosas, ¿no? Partió así la cosa. Entonces, ¿por qué no hagamos una editorial? Total, ¿qué va a pasar? ¿No? Y sacamos, por supuesto, el diario Brujo, lo primero, y sacamos un libro de poesía de él, ¿no? Que se llamaba Los lugares habidos, ¿no? Hicimos eso y después, bueno, como ya se corrió un poco la bola que esta editorial, las ediciones del Ornitorrinco, me acuerdo que nos llegó el primer original que fue Lumpérica, ¿no? De Diamel Eltit. Y, y decidimos sacarlo. Y ahí, bueno, hay varias anécdotas, no sé si da el tiempo como para esto, digamos, pero fue increíble porque no teníamos plata como hacerlo, ¿no? El libro me acuerdo que costaba $1000 imprimirlo en esa época, ¿no? Y a nosotros la revista nos financiaba la cooperación extranjera de distintos lugares, y una de ellas era el Comité Católico, fíjate, el Comité Católico francés. Y un día que viene el cura, un cura portugués, ¿no? A hablar con nosotros porque había que ver. Estás hablando de APSI, ¿no? En De paralelo. APSI, sí, de APSI, sí, Que sí, sí. partiste a fines de los 70, ¿no? APSI parte el año 75, 76, 76 parte, Te integras pero, yo, inmediatamente. yo no fui de los fundadores de APSI. Yo me incorporé el 78 cuando vuelvo, ¿no? Ujú. Eh, pero Nitorrinco se crea el 81, ¿no? El 81. Y bueno, y
llega este cura que resultó ser un cura portugués de Madeira, ¿no? De la isla de Madeira, y dijimos con Antonio, bueno, a ver, él nos daba plata para la revista, pero contra todas las normas del Comité Católico, porque el Comité Católico solo podía ayudar dando alimentos, ese tipo de cosas, pero no financiando revistas, ¿no? Y él pasaba alguna plata para APSI. Entonces le dijimos, mira, lo invitamos a almorzar y le dijimos, tenemos esta gran novela, pero no tenemos plata para sacarla. Nos podría ayudar. Y él nos dice, pero ¿cómo se le ocurre si yo le estoy dando plata a la revista, ¿ya? Contra todo lo que son la misión del Comité Católico, digamos, ¿no? Yo diría, pero en fin, así que es imposible. Bueno, ok, sigue el almuerzo, ¿no? Y de pronto él nos cuenta que es de Madeira. Y nosotros, yo y Antonio éramos fanáticos de Yáñez y Sandokan, y etcétera. Yáñez era de Madeira, ¿no? Entonces le dijimos, empezamos a hablar de Yáñez, ¿no? Pero Yáñez de Madeira, no sé qué. Bueno, termina el almuerzo y cuando se despide nos dice, ¿cuánto cuesta sacar esa novela? Yo le digo, bueno, $1000, le digo, ¿no? Ahora, ojo, $1000 en Chile era una fortuna, ¿no? Una fortuna, o sea, ¿no? Y él saca una chequera, me hace un cheque por $1000 y me dice, esto no es el Comité Católico, soy yo, ¿no? Soy yo para que publiquen esta novela, ¿no? Ese es el comienzo de Lumpériga, ¿no? El comienzo editorial, digamos, de publicación, ¿no? Bueno, así empezamos, ¿no? Así empieza Ornitorrinco. Poco a poco empiezan a aparecer otras editoriales también como Ornitorrinco, que hay, digamos, varias, de las más conocidas está Ganime, está Pehuen, etcétera, ¿no? Oye, volviendo un poquito atrás, cuando llega Lupe, ¿a ti cómo te pilla? ¿Qué haces tú? ¿Qué pasa contigo? Yo soy un universitario que estudia sociología, estoy en el penúltimo curso, ¿no? Estoy ya con la tesis avanzada, se cierra la escuela. Afortunadamente en sociología había algunos El Lupe, profesores. no el golpe. Lupe. ¿Ah? Llega Lupe, no el golpe, digo. La UP, perdón. La UP estaba yo entrando a la universidad, ¿no? Ya, ya. Entrando a la universidad, sociología la católica era en ese momento súper importante digamos, un grupo de profesores interesantes. Estaba Tomás Mulián, estaba Manuel Antonio Garretón, estaba Ricardo Zúñiga, bueno, muchos profesores. Y nosotros éramos subalumnos. Entre paréntesis estaba el cura Poblete también, que era un sociólogo, era sociólogo. Eh, y eso fue, digamos, para mí súper importante, porque ahí por primera vez yo ligo con una cierta práctica, entre comillas, artística, con una cierta teoría política, sociológica, ¿no? Eh, y eso, bueno, y durante todo ese tiempo hicimos todos estos diaporamas. Por ejemplo, nosotros hicimos, eh, había un sello que se llamaba IRT, que era el sello del gobierno, ¿no? Bueno, filo gobierno, digamos, ¿no? Donde nacen los jaivas, donde varios conjuntos, bandas de esa época, digamos, y nosotros le hacíamos diaporamas, porque no había video, toda la Ah, promoción eran diaporamas, ¿no? Ahí una, una utilización de los diaporamas. Yo estaba publicando algunas de esas fotos ahora, ¿no? En Instagram, etc. Pero ahora, bueno, estoy trabajando con mi archivo para ordenarlo y hacer algo más. ¿Funcionaba con el mundo de los grupos en vivo? ¿Sí? No, esto eran presentaciones que se le daban a los periodistas cuando se presentaba el disco. Entonces, era como el lanzamiento. Sí, lanzamiento. el lanzamiento, claro. Se hacía un cóctel, que estaban ¿Ricardo el García grupo. estaba detrás de eso? No, Ricardo García es posterior. Ricardo García es de Alerce, que ya ya es la época de Pinochet. No, estaba Julian Umhauser, no sé si lo ubican. Claro,
mucho, sí, los amerindios. Los amerindios, claro. Los amerindios, también le hacíamos diaporamas a los amerindios, ¿no? Y él era el jefe del sello, digamos, ¿no? Uh-huh. Y entonces ahí no tenías vínculo con la editorial, no lograbas vender fotos ni a revistas ni a nada, o vender Nada, fuera. nada, nada. La foto, mira, la foto en esa época era algo absolutamente accesorio, ¿no? No, las fotos servían como algo personal, ¿no? Como algo de archivo, ¿no? Como cierta documentación, ¿no? Y claro, algunas cosas se publicaban en los diarios en unas condiciones miserables, porque si ustedes ven, por ejemplo, el Mercurio, que era el mejor diario, el diario mejor impreso de la época, es pésimo, ¿no? Muy malo, ¿no? Y mira, es tanto que yo hice el año 89, hice una película con puras fotos, ¿no? Con puras fotos de Allende, para que vean cómo era la cosa de la imagen. Cuando sube Pinochet, se prohíben las imágenes de Allende, ¿no? Se soterran, ¿no? Todo lo que es el archivo en película, porque no era en realidad en video, era pues sobre todo película en 16 milímetros en blanco y negro, todo eso se guarda, ¿no? Eh, entonces, bueno, el año 89 llega al APSI un abogado muy raro, ¿no? Que llega con el archivo, con buena parte del archivo de Allende, a venderlo a la revista, ¿no? Obviamente era alguien que iba encargado por alguien que se lo había robado, ¿no? O sea, eh, de los grandes fotógrafos, de los reporteros de prensa de la época, ¿no? Torrente, varios, ¿no? Bueno, con eso nosotros lo compramos, ¿no? Que nos costó una fortuna en esa época, nos costó $10.000. ¿Eh? Estaba el cura, ¿Ah? estaba el cura, ¿Cómo? Perdón. estaba el cura, digo, para comprarlo. Ah, claro. Cura, Ah, sí, no estaba, no, ya el cura. No. Lo compramos porque nosotros dijimos, bueno, a ver, la imagen de Allende los jóvenes no la conocían. Tener una imagen de Allende era algo muy raro, como tener un santito, ¿no? De estos santitos raros, ¿no? Entonces dijimos, bueno, a ver, vamos a hacer con esto un especial de la revista solo de fotografía, ¿no? Se llamaba Las 100 mejores fotografías de Allende, algo así. sí. Eh, y ese, exactamente ese. Y está esa foto que es histórica, ¿no? Sí, claro. Claro, exactamente. Y esa foto de la portada es histórica, donde está Pinochet haciendo de escolta de Allende, ¿no? Y hicimos un libro, pero dijimos, no, esto tiene que ser más masivo. Y yo hice una película que se llama Los Niños de Septiembre, ¿no? Y que básicamente era colocar estas fotos con el audio de niños, o sea, ya adultos, veinteañeros, digamos, que habían sido niños el 73, ¿no? Entonces, ¿cuál era su imagen de Allende? ¿Cómo se lo imaginaban, ¿no? Entonces ellos van hablando de cómo se lo imaginaban y se van mostrando las fotos, ¿no? O sea, hace el año 89, ya a punto de que la dictadura terminara, entre comillas, digamos, eh, todavía no había un conocimiento de imágenes de alguien tan importante, para bien o para mal, de acuerdo con quien lo mire, como Allende, ¿no? Recién ya se empiezan a liberar los archivos de la televisión, ¿no? Lo que queda y lo que se puede rescatar, ¿no? Entonces, como ven, la imagen era algo súper de resistencia, en el fondo, al final, ¿no? Y durante toda la dictadura, porque... Durante la UP también nos ha costado mucho encontrarlo, pero y nos ha costado más todavía encontrar los autores, digamos. Pero claro, exacto. también había un equipo que se llamó el Pool Fotográfico Quimantú, La que Ramona también. la Ramona también tenía arte imagen. Claro. Sale esto de nosotros los chilenos, por ejemplo, ¿no? Que está profusamente trabajado con fotografía, es como muy central. Uh -huh.
Alfonso Alcalde diría que es como ¿tú lo conociste, Alfonso? Sí, claro, claro, claro que sí. Ujú. ¿Qué puedes contarnos de él? Mira, o sea, era un, era un ícono, ¿no? de la época, era una especie de roca del periodismo y la escritura, digamos, ¿no? Eh, Te digo de roca en el sentido eh, de una cierta marginalidad, ¿no? De una Ujú. cierta marginalidad siendo importante, ¿no? Porque todo el mundo, o sea, eh, y yo creo que cada vez va a ser más reconocido, ¿no? Como escritor y como periodista, digamos, ¿no? Eh, pero yo lo conocí por decirlo de alguna manera, en el fragor de la época, ¿no? Donde todo era eh, eh, rápido, todo había que hacerlo en el momento, y después, bueno, después ya nunca más eh, lo vi, digamos, nunca más. Ni siquiera sé qué pasó con él. Yo creo que murió, no recuerdo cómo murió. Sí, Eh, se suicidó. Se suicidó, claro. Sí, me parecía, ¿no? Sí. Claro. Oye, perdón. Sergio, hablemos también de prontuarios, así como un poco Ujú. prontuario acá. El año 82, ¿cierto? Clausuran la revista APSI, y el Sí. 83 la reabren con este número. Ujú. Año 84 sale el bando 19, donde les prohíben poner imágenes, Sí. por lo cual nos está diciendo lo complejo que eran las imágenes para la dictadura. Y también se te acusa en algún momento de asesinar a De la... asesinato de imagen. de- Sí, excelentísimo. sí, ¿Puedes contarnos un poco de sí, claro. Bueno, mira, la imagen, si ustedes, bueno, son más jóvenes que yo, ustedes. eh, si yo comparo lo que fue la imagen, que a mí me tocó vivirlo porque lo viví en Estados Unidos a fines de los 60. Las primeras imágenes de Vietnam son el comienzo del fin de la guerra, ¿no? Tiene algo que ver también acá. No es exactamente igual, pero hay algo de eso, ¿no? Porque lo único digamos, que en donde se podían ver cosas concretas de la violación de los derechos humanos o de los pacos, etcétera, era en las fotos, ¿no? O sea, las grandes fotos, ¿no es cierto?, de Álvaro Jope, de la Helen Hughes, de Marcelo Montesino y bueno, de muchos otros, ¿no? De Oscar Navarro, de Lucho Navarro, etcétera. eh, Son las fotos que son, y hoy día se está viendo la valoración que tienen absolutamente justificada, de ser el testimonio de una época en que no existe en ninguna otra parte, ¿no? Porque ustedes ven toda la prensa de la época, eh, no hay nada, solo están fotografías que se podían publicar malamente me refiero desde el punto de vista técnico, en revistas como APSI, como Análisis, etcétera, ¿no? Pero ahora el valor que tiene esa fotografía ya, cuando se pueden ampliar y mostrar, es increíble, increíble. O sea, ¿no? Rodrigo Rojas también trabajaba en la revista, ¿no? Llegó a hacer la práctica, claro. Eh, y bueno, pero eso ponte tú, el tema, a mí me tocó vivir el tema de las imágenes muy directamente, porque yo en ese minuto estaba a cargo de un número que cuando sale el bando famoso, nosotros lo teníamos impreso, ¿no? Lo teníamos impreso con fotos, con todo. La verdad es que no había ninguna foto que pudiera ser terrible, ¿no? Entonces me toca llamar al jefe Plaza y decirle, oiga, mire, tenemos la revista impresa. Yo, desde el absurdo de pensar que estábamos en una conversación racional, ¿no? ¿No? Que estábamos hablando de economía, de plata que se iba a perder, de qué sé yo. Eh, y me contesta el tipo, un general, me dice, húndanse, arruínense, ¿ya? Comunistas de mierda, ¿ya? Esa fue su respuesta. A los media hora, no más, tenemos en la puerta de la revista un jeep con una .30, ¿no? Y con unos soldadillos, ¿no? Y es muy divertido, porque todo eso
parafernalia, golpean la puerta, ¿no? Abren una secretaria y entregan una carta. ¿No? Eso era todo, ¿no? Entregan una carta, parece una película cómica, ¿no? Entregan una carta que dicen, hay orden de que no circulan revistas, por lo tanto el número está requisado, ¿no? Nosotros, afortunadamente, lo habíamos escondido, ¿no? Lo habíamos escondido fuera de donde estábamos, en un organismo internacional, lo habíamos llevado ahí un subterráneo y estaba todo ahí. Entonces cuando llegan le dijimos, mire, a ver, ¿qué dice el bando? Dice que está prohibido imprimir y circular, ¿ya? Nosotros no estamos imprimiendo ni circulando nada, así que aquí no estamos haciendo nada ilegal, porque querían que les dijéramos dónde estaba. Bueno, se fueron. A la hora llega un destacamento, porque llegan como un montón de gente de investigaciones. Se presentan como delitos económicos, ¿no? Y ahí nos dicen, queremos llevarnos la revista porque esto es un delito económico, ¿no? Hay toda una... Entonces dijimos, pero mira, la revista no existe, no está. ¿De dónde sacan que esa revista existe, ¿no? Era solo mi palabra por teléfono, digamos, ¿no? Entonces, y además, ¿quién firma el decreto, no? Era la época de la supuesta apertura de Sergio Nofre Jarpa, ¿no? Al que nosotros habíamos ido a ver a La Moneda, y fuimos los primeros en ir a La Moneda a ver un ministro, con Marcelo Contreras, que era el director de la revista. Y Jarpa nos había prometido que la revista no iba a ser perseguida, etc., ¿no? Entonces nosotros le empezamos a decir, bueno, a ver, tienes el decreto, queremos ver el decreto, ¿quién lo firma? Y él empezó, nos dijo, no puedo mostrarles quién lo firma. ¿Pero cómo? Entonces no puedes hacer nada, porque no tiene ninguna validez lo que nos estás diciendo. A todo esto tratándolo nosotros de tú, como ahora, ¿no? Que era un tipo de la edad nuestra, ¿no? Más o menos, 30 años, algo así. Y él se ve tan compungido, ¿no? Que era un tipo de delito económico que no tenía por qué estar ahí, digamos, que empieza a darle la vuelta al decreto. ¿No? Decirlo, bueno, traten de verlo, decía, traten de verlo, ¿no? Y lo da vuelta. Yo no se lo estoy mostrando, ¿ah? Exacto. Y lo firmaba efectivamente Jarpa. Lo firmaba Jarpa. O sea, ya Jarpa cuando poco después ya Pinochet lo echa, ¿no? Bueno, y finalmente, digo, para terminarte, como era la cosa, el tipo al final dice, decimos nosotros, bueno, Jarpa, yo no les he dicho nada, yo no les he dicho nada. Y en un momento el tipo se quiebra, se semi-quiebra, digamos, ¿no? Y dice, yo no sé por qué estoy aquí, yo no sé por qué me mandan a esto, yo no estudié para esto, ¿no? Y todavía me acuerdo del apellido, era el inspector Kumsille, ¿no? Que quizás en qué estará ahora. Sorry. Lo siento, un segundo. Se suponía que todo esto estaba apagado. Nos dice, ya, nos vamos, ¿no? Nos vamos de aquí. Acuérdense de mí. Yo fui el inspector Kumsille que no les hice nada, ¿no? Ese era el nivel de las cosas, ¿no? O sea, también viendo al tema de la imagen, nosotros sacamos un juego, ¿no? En todo esto porque nosotros nos devolvían, cuando nos querían callar, nos devolvían a Revista Internacional, ¿no? Que solo podíamos sacar noticias internacionales. Entonces, pero nadie nos prohibía hacer juegos o ese tipo de cosas, ¿no? Entonces nosotros hicimos un juego que se llamaba el juego del melocotón, ¿no? Cuando Pinochet se compra el melocotón, ¿no? La famosa que lo compra ilegalmente con palos blancos, etc. Entonces nosotros hicimos un tablero en el centro de la revista, ¿no? Que era el juego del melocotón con dados, ¿no? Entonces habían dos grupos, ¿no? El grupo del senador, porque a Lavandero, que era el que había destapado todo el cuento, Jorge Lavandero, casi lo matan, ¿no? Era el equipo del senador con los periodistas, etcétera, contra el equipo del mono, ¿no? Del mono y bueno, y se hace en la parte central de la revista El Tablero, ¿no? Y con dados y con moneda de 10 pesos se hacen las fichas, ¿no? Y tú podías llegar
bueno, tenía una serie de cosas, ¿no? Te caías en la cárcel, te caías en el hospital, etc. Pero lo que les quería contar era que empieza a llegar cada noche, había toque de queda, llegaban unas camionetas, ¿no? Y que alumbraban toda la revista. La revista estaba al lado de la Paula, además, de la revista Paula. Y eh, nosotros teníamos un nochero y que él nos llamaba por teléfono y nos relataba lo que pasaba, ¿no? Entonces le tocaban el citófono y decían, venimos a jugar al melocotón, ¿ya? Eh, vamos a entrar, etc. Bueno, nosotros nos fuimos a hablar con Jarpa y para que vean cómo eran las diferencias, ¿no? Porque todo esto contado ahora suena como, ¿y cómo se podían hacer estas cosas, ¿no? Eh, el Jarpa nos dice, vayan pero y no han ido a Carabineros, no han ido a Carabineros a denunciarlo. Claro, y nosotros dijimos, no, en realidad no se nos había ocurrido. No, no, vayan allí a la comisaría de Miguel Claro y hablen con el teniente, no me acuerdo. Fuimos y hablamos. Teniente, que era de la edad nuestra, nos dice, en realidad esto es muy ilegal, es lo que les está pasando a ustedes, ¿no? Así que díganle al nochero que cuando lleguen con las luces, llamen por teléfono. Y así fue. Tú me vas a creer que están de nuevo estas camionetas con los tipos con ametralladoras y todo, y de repente llegan los pacos, ¿ya? Llegan los pacos que los rodean, ¿no? Los desarman, les quitan la tifa y los zapatos, ¿ya? Y los mandan de vuelta, ¿no? Y todo esto relatado por el nochero era genial, porque era como un relato de partido de fútbol, ¿no? Llegaron los pacos, los están desarmando, etc. Bueno, eso te quiero decir, bueno, cómo la imagen de este juego, porque todo fue en relación al juego, ¿no? Que era simplemente un tablero, yo se los voy a mandar para que lo tengan, de imágenes relativamente, bueno, con los maravillosos dibujos del Guillo, eso sí, ¿no? Bueno, toda la importancia de los dibujos. Y lo que provoca, ¿no? Termina en un incidente entre la CNI, ¿ya? Y los pacos, que había varios, no era el único, estaban absolutamente enfrentados, digamos, ¿no? Y nunca más nos molestaron por un tiempo, ¿no? Eh, entonces, y cómo, bueno, ese juego, se vendieron miles de revistas en que la gente sacaba la página central, la pegaba en un cartón con una madera, pegaba las caritas en monedas de 10 pesos, y jugaban con dados, ¿ah? Que a quién llegaba el melocotón. Andrés, esto, el test que se llama ¿Se ha Sí, moneado usted? sí. Siempre el Sí, humor ahí. el humor, claro. Vamos a aplicar este Aparte, test ahora a ver qué pasa. Sí, claro. Bueno, teníamos una sección que se llamaba Resumidero, ¿no? Que el resumidero lo que botó la ola, digamos, ¿no? sí, Y que hicimos cosas bien interesantes. Yo me acuerdo cuando venía el Papa, el 87, me parece eso, sí. nosotros publicamos una página entera, la medalla papal, que decía, Santo Padre, llévatelo, ¿no? Santo Padre, llévatelo. Y después, cuando se fue y no se lo llevó, Santo Padre, se te quedó. Bueno, hicimos miles de cosas así que una vez que nos prohibieron la parte nacional, y, que fue poco después también de imágenes, en que nos dijo, bueno, que váyanse a la mierda, arruínense, comunistas, ¿no? Nosotros en la parte nacional pusimos en la parte de la Alicia en el País de las Maravillas, en que la reina dice que les corten la cabeza, ¿no? Y afuera pusimos una B de la Victoria, y esa revista, bueno, dio la vuelta al mundo también, ¿no? O sea, la imagen en ese sentido, y no hablo solo del ábside, o sea, lo hacían mucha más gente, digamos, se transformó en resistencia, y era la única resistencia, eh, como decirte, contracultural, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Estaba canalizada a través de la imagen. ¿Mm? Ujú. Y tú
También alrededor de esa época empiezas a trabajar como fotógrafo ya, vinculado al CADA, ¿no? En algún momento hiciste un Sí, trabajo. bueno, eso es al mismo tiempo, es un poco cuando yo vuelvo de España, ¿no? ¿Cómo Mira, llegaste? ¿Qué hiciste no, eso? es que estamos todos vinculados, ¿no? O sea, no fue una vinculación especial, o sea, éramos todos veinteañeros, treintañeros recientes, ¿no? Más o menos, éramos todos alrededor de los nacidos entre el 48 y el 55, voy a llamarlo de alguna manera, ¿no? Eh, que teníamos algún oficio ligado al arte, ¿no? En que se empiezan a hacer cosas. O sea, por ejemplo, bueno, nosotros sacamos Lumpérica, después sacamos Por la Patria. Ahí teníamos toda una relación con el CADA, ¿no? Eh, yo había empezado, había traído, entre comillas, traído, porque había otra gente que también la tenía, que era la técnica del forzar la película, que tú la conocerás muy bien, ¿no? Entonces me acuerdo que la Loti me dice, quiero sacar fotos de una cosa que vamos a hacer en la noche, pero sin que se ilumine especialmente, digamos. Y yo digo, yo la hago, yo sé hacerlo, ¿no? Y ahí yo hice, pero fue lo único que hice con el CADA, ¿no? Que fue las fotos nocturnas, son las Como únicas fotos nocturnas que hay. ¿Ah? 80, 81, por ahí. 80, 70, esto ocurrió, lo de estas fotos de haber sido el 80 o el 81, que es cuando la Loti en la avenida Manquehue proyecta escenas las cruces, de las cruces, digamos, ¿no? Eh, entonces, yo hago las fotos de todo eso. Pero mira, éramos un montón de fotógrafos los que trabajamos, yo trabajé con Lepe también, ¿no? Eh, Condado. éramos varios, ¿no? Ujú. Y era una cuestión súper solidaria, o sea, era una cuestión súper de que no había ni contratos, ni plata, ni nada por medio. Se hacía por amor al arte y porque había un cierto sentido de resistencia también, ¿no? Eh, Era como la los videos de Nacho Agüero, estaba Ronnie Goldschmidt, Jaime Villaseca, era mucha gente, ¿no? Muy solidaria. Eh, eso después, mira, con el tiempo ahí pasaron cosas que no deberían haber pasado, digamos, porque todo esto se hizo por el amor al arte, por solidaridad, porque, bueno, porque nos interesaba también hacer cosas de este tipo. Eh, en general, muchos, no estoy hablando del CADA, estoy hablando en general, ¿no? Donde hay mucha gente, se quedaron con los negativos, ya cuando viene la democracia, digamos, ¿no? Hay fotógrafos que nunca más vieron sus negativos, que las fotos se vendieron. Eh, una onda muy, muy buena, como es la vida, o sea, ¿no? Que al final el ser humano sale como es, ¿no? Eh, pero Eh, muchas de esas fotos no tienen, que aparentemente no tienen autor, tienen autor. No hablo de mis fotos, porque mis fotos en ese momento fueron súper específicas, fueron las fotos nocturnas que le hice a la Loti en su esa noche. ¿Mm? en este libro que hicimos con la Fundación, que es un Ujú. libro chileno, eh, pusimos en la selección fotopoemas Ajá. Que, ornitorrinco de tu autoría, y aparte también está este libro de Jackson Howard Tower. de Narváez. sí, Claro. sí, sí, sí. Igual, bueno, obviamente, por supuesto que siempre está presente toda tu figura como editor de revista Apps y toda la cosa la comunicacional, Ujú, muy importante en ese tiempo de dictadura, pero también veo una preocupación muy artística y muy autoral también como editor, sobre todo ujú, me fascina, ¿cierto?, el diario Brujo. Los fotopoemas tienen un encanto muy particular, una cosa muy extraña como analizar ese libro. Y ujú, el Narváez también, ¿cierto? Es esa cosa más experimental también. ujú. ¿Tienes pensado seguir en el ámbito de lo editorial como autor? Sí, sí, o sea, no como editor, pero sí quiero publicar, digamos, ¿no? O sea, quiero, como te digo, mira, por primera vez yo, gracias a la pandemia,
¿no? Y gracias a un yerno, que es un gran fotógrafo y un gran escaneador, Sí. que me escaneó un montón de cosas que yo tenía guardadas, digamos, ¿no? Eh, porque yo tuve toda una época de fotógrafo de la revista Clan, se llamaba, ¿no? Sí, Sí, Clan, ¿no? sí. Donde pude hacer un montón de retratos, ¿no? Y que los tenía absolutamente guardados y casi minusvalorados, ¿no? Y ahora recuperarlos ahora ha sido súper interesante. Entonces, bueno, pues se pudo escanear un montón, o sea, fueron miles de fotos, ¿no? Y tener el tiempo para sentarme a mirarla, ¿no? Entre el, fotos del 70 hasta ahora, digamos, ¿no? Me han, eh, me han entusiasmado para poder empezar a hacer publicación, ¿no? Y Estamos estoy entusiasmados viendo cómo, ¿sí? también con verlo, te aviso el tiro, ¿eh? Sí. ¿Cómo? Estamos entusiasmados con verlo para que nos vaya guardando ejemplares. Bueno, ok. A lo mejor me tienen que ayudar a hacerlo, como Felices, libro. felices, nada nos gustaría más. Oye, cerrando un poco esta conversación, quería preguntarte por algo que ha sido como bien curioso, ¿no? Porque como en el fondo todos luchamos por la vuelta a la democracia. Sin embargo, cuando llegamos, hay muchos fotógrafos, yo lo he conversado con varios, que quedaron un poco como huérfanos, como que les faltó enemigo. ¿Cuál es tu experiencia de eso? No, mira, a ver, yo durante lo más duro de la dictadura, yo dejé la fotografía un poco al lado, no completamente, pero un poco al lado, ¿no? Me dediqué a escribir, básicamente. Los grandes fotógrafos de ese periodo, incluso en la revista, son Jope, Leines Paulino, ¿no? Oscar Navarro. Eh, yo en ese momento lo dejo un poco de lado, porque me dedico a escribir. Pero yo considero que el fotógrafo no necesita enemigos, no tiene por qué necesitar enemigos, salvo de sí mismo, digamos, ¿no? Que es el enemigo de sí mismo, Claro. que es más importante al final, ¿no? Porque yo te digo ahora, ya, yo me dedicaba a hacer fotos completamente distintas a lo que hacía antes, ¿no? Y estoy feliz de hacerlas, porque creo que me funciona el tema. Y, y entonces, eh, pero el tema de los huérfanos, mira, es interesante, porque eso antes el fotógrafo estaba más allá del enemigo dictadura Pinochet, tenía vivía en una especie de pelotón, llamémoslo, ¿no? Pelotón en el buen sentido, artístico, artístico político, ¿no? En que se hacían muchas cosas y el entusiasmo era impresionante, ¿no? Porque se suponía que se estaba haciendo por algo. Cuando eso se termina, ¿no? Bueno, yo creo que todos tuvieron se sintieron un poco huérfanos. Bueno, y especialmente hubo gente, de ahí eso conectándolo con lo que te decía antes, ¿no? Que tuvo mucho éxito y que se olvidó de cómo habían tenido éxito, ¿no? Y en general, el fotógrafo era minusvalorado, ¿no? En general, ¿no? Era minusvalorado, era como se considera el camarógrafo en el canal de televisión, ¿no? Que es una cosa que es un error inmenso, ¿no? Considerar un camarógrafo como algo menor. O sea, cuando tú llegas a Europa te das cuenta, ¿no? Eh, y entonces, una serie de fotógrafos que hicieron cosas muy importantes, ni siquiera son dueños de sus fotos hoy, ¿no? Eh, yo he visto fotos de fotógrafos chilenos en la Tate, por ejemplo, en que no sale su nombre, ¿no? Porque han fotografiado una acción de arte X que la hizo gratis, que la hizo en el medio de este entusiasmo, ¿no? Y ni siquiera aparecen, ¿no? Y tú ves que en Europa sale hasta el que barrió la galería, salen los créditos, ¿no? Eh, entonces tú te das cuenta que ahí hay eh, Visibilización. sí, una desvalorización tremenda que tiene que afectar mucho a la gente que a lo mejor su patrimonio fotográfico único es ese, ¿no? ¿No? Eh,
bueno, yo no voy a entrar a decir nombres, pero eh, 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 son un montón de videastas, de fotógrafos, que su obra fue secuestrada de alguna manera, pero por gente del grupo, ¿no? O sea, Claro, eh, no por el enemigo. no por el enemigo. Entonces eso tiene que ser muy, muy, muy eh, deprimente al final, o sea, porque Mm. eh, sobre todo ya cuando estáis llegando a los 70 años. Ya. Eh, pero bueno, yendo un poco lo que tú decías del diario Brujo y del fotopoema, o sea, a mí siempre me interesó el poder trabajar la foto como algo que se pusiera en tensión con algo, ¿no? No, justamente para no hacer el libro de ilustración, ¿no? Sino que fuera algo que se gestara en una tensión, ¿no? Y el diario Brujo, bueno, es la historia, ¿no es cierto?, de, de unos papeles que supuestamente aparecen por detrás de una impresora una revista y que se van juntando y se arman, ¿no? Y después el trabajo con Parra fue súper interesante, porque bueno, además de poder conocer a Parra eh, durante un año trabajando juntos, digamos, ¿no? Y su generosidad de aguantarme esto, ¿no? De práctica casi sin conocerme, en que eh, yo le llevaba fotos con pedazos de poemas y él me autorizaba a cortar los poemas, a sacar versos de sus poemas, ¿no? Mm. Ujú. Y él, incluso hay dos versos inéditos en el libro en que él veía la foto y se le ocurría algo, ¿no? Y entonces, eso fue como poner en tensión las fotos, ¿no? La realidad parriana, o sea, lo parriano de la realidad con Parra, también fue una cosa que para mí fue súper importante, porque fue como era como torcerle la nariz a la realidad, ¿no? Era como, eh, y además que lo hice con puras fotos que no se habían publicado, porque, bueno, yo en España sí publiqué muchas fotos en la primera etapa, porque era fotógrafo de una editorial, ¿no? Y, pero con muchas fotos que yo hacía como en el intermedio de las sesiones, digamos, ¿no? Cuando la chica que iba a posar desnuda, pero eh, las leyes españolas todavía decían que no se les podía ver nada, tenían que estar desnudas, pero no se podía ver nada, entonces tú las ponías en una serie de contorsiones, ¿no? Eh, Jugando con todas esas cosas aparecía una foto que a mí me parece que son súper, súper interesantes. Y ahí yo, a partir de eso, de esta foto del intermedio, esta foto del intermedio de la sesión normal, digamos, me quedó hasta ahora, digamos, ¿no? Hasta ahora. ¿Qué pasa entre medio de los eventos, ¿no? Eh, y, pero eso hoy es un gran tema para los fotógrafos, ¿eh? Para los fotógrafos y para lo que viene, digamos, ¿no? Es reivindicar el papel de los fotógrafos, ¿no? Que ahora, bueno, se ha reivindicado con muchos, porque, con algunos, digamos, porque se han publicado sus libros y legítimamente se han valorado, digamos, pero hay muchos que, que no. ¿Sí? Y no se trata de una cosa de medallas, digamos, ¿no? Se trata de una cosa del trabajo artístico, ¿no? Eh, Del valor que tiene para nosotros poder ver eso. exacto, exactamente. Y de saber quién las hizo. Ah, claro, Claro, de la información que está ahí claro. escondida Y toda. hoy día hay un montón de fotos que circulan por el Reina Sofía, por el MoMA, por la Tate, que son de fotógrafos sin nombre, ¿no? Y que el nombre es del que hizo la performance o de la acción de arte o lo que sea, ¿no? Eh, Una deuda que tenemos pendiente. ¿Ah? sí, ujú, Así sí. es. Oye, Sergio, bueno, agradecerte infinitamente tu paciencia, tu voluntad y particularmente tu entusiasmo para compartir esta historia. Bueno, gracias a ustedes, espero La que les sirva. conversación sea una etapa dentro de una cosa mucho más larga. Ujú, Me interesa mucho recuperar también y que la gente sepa, así como tú lo has hecho, todas estas otras personas que siguen
también como un poco escondida. Ujú. Y eso, muchas gracias de parte No, nuestra. bueno, gracias a ustedes. Agradecido. Ujú. Agradecido. Así que nada, nos veremos pronto. Te esperamos Así, por acá. Y así queremos el libro. espero. Queremos el libro. Ok, así lo espero. Muchas gracias por la invitación. Gracias a Muchas ti. gracias. Hasta pronto. Chao. Ok, les mando ahora las cosas. Ya. Ujú. Ok. Gracias. Gracias. Cariño a la Chao, Silvia. chao. Chao. Gracias.